Muy bien, queridos hermanos, muchas bendiciones, pues estamos nuevamente para poder continuar el segundo tema acerca de la iglesia, el depósito de la fe. Pues, queridos hermanos, en este estudio bíblico quiero que aprendamos cómo empezar a trabajar lo que es la Biblia. La Biblia tiene dos partes, queridos hermanos, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, para poderlo conocer, tenemos que estudiar el pueblo de Israel, porque es la historia, es el testimonio del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, queridos hermanos, estaba esperando el Mesías, que es el que los iba a liberar de la esclavitud. Entonces ellos esperaban a un rey, así como lo era David. Pero vino Jesús y ellos no se enteraron, no se dieron cuenta, por eso hasta el día de hoy siguen siendo judíos. Pero Cristo, queridos hermanos, traía este proyecto que era rescatar al pueblo de Israel, que era el pueblo de la promesa de Dios, el pueblo escogido de Dios. Entonces, queridos hermanos, nosotros, cuando Cristo viene, rescata a ese pueblo y entonces funda la iglesia. Cuando Cristo se va, les envía el Espíritu Santo a la iglesia para que la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo. Pero esto, queridos hermanos, es el proyecto de Dios, que ahora los dos pueblos estén en una sola iglesia que pasa a ser el cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, es bien difícil en nuestra humanidad poder entender ciertas cosas de la Biblia. Es por eso que la teología nos ayuda mucho para entender las cosas de Dios. Pero la palabra de Dios, queridos hermanos, ya tiene su propia teología. Entonces nosotros solo tenemos que buscar a darle la verdadera interpretación, no una interpretación equivocada. Por eso es que es muy necesario traer la enseñanza que se ha transmitido de generación en generación por los apóstoles. Nosotros, queridos hermanos, quiero que conozcamos acerca de San Pablo, porque muchas personas tienen una idea equivocada de San Pablo. Unos piensan que San Pablo pertenecía a una iglesia falsa porque perseguía a los cristianos, o incluso algunos son enseñados que Pablo era católico y que él perseguía a los cristianos. Queridos hermanos, hay ideas equivocadas y si no tenemos la verdadera interpretación de las escrituras, le hacemos decir a las escrituras cosas que no son ciertas. Entonces, queridos hermanos, San Pablo era del antiguo pacto, del antiguo pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Por eso él, queridos hermanos, se presenta. Él dice que él es judío, es hijo de hebreos, es fariseo, porque él, queridos hermanos, era criado a los pies del mejor maestro que existía en aquel tiempo, que era Gamaliel. Entonces, San Pablo, queridos hermanos, era una persona instruida en lo que era la ley. Es por eso que él perseguía a los cristianos, porque a él le parecía que era una secta que estaba en contra de los principios de lo que era la ley de Moisés. Entonces él era un conocedor. Es por eso que cuando él habla del misterio en Efesios 3, él dice que ese misterio no se le había sido revelado a los antepasados porque él pertenecía a los antepasados. Él traía su enseñanza de lo que era la ley de Moisés. Entonces, la ley de Moisés, queridos hermanos, no se le había dado la plenitud que se nos da a nosotros, porque nosotros, Cristo, cumple lo que es el Antiguo Testamento y nos deja el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto.
con la humanidad ahora por medio de una iglesia. Ese es el proyecto, queridos hermanos, que San Pablo es ministro ahora. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta que San Pablo habla de un misterio que no había sido revelado a los antepasados, se refiere a los israelitas, a los judíos que tenían los maestros de la ley, que instruían la ley. Entonces, queridos hermanos, ese misterio para nosotros nos es revelado. Por eso nosotros, queridos hermanos, cuando Cristo se va, nos deja el Espíritu Santo, algo que los judíos, el antiguo pueblo de Israel, no tenía. Ellos vivían conforme la carne, con una ley escrita, queridos hermanos. Entonces ellos vivían obedeciendo los mandamientos. Nosotros tenemos que ser obedientes, pero nosotros, como dice la palabra de Dios, esos mandamientos fueron escritos en nuestros corazones, fueron revelados por el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Veamos, queridos hermanos, en Hechos de los Apóstoles 1:4 al 8, dice así: Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Aquí, queridos hermanos, podemos darnos cuenta que Cristo les dice a los apóstoles que no se alejen de Jerusalén, porque en unos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo, van a recibir la fuerza del Espíritu Santo. Entonces esta promesa es la que Dios ha prometido. Entonces la vamos a ver cuando lo recibe la iglesia. Entonces la iglesia después es guiada por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia posee el Espíritu Santo que recibió en el tiempo de Pentecostés. Queridos hermanos, Pentecostés es una fiesta judía, pero en esos días es cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces vamos a ver también acerca de cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 2:1-4, y dice así, dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una, ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se pasearon sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Queridos hermanos, cuando vino el Espíritu Santo, entonces es lo que habían anunciado los profetas, que en los últimos tiempos Dios daría su Espíritu.
entonces en el día de Pentecostés. Por eso nosotros, queridos hermanos, desde Pentecostés, la palabra de Dios nos está anunciando que ya estamos en los últimos días. ¿Por qué? Porque ya se nos ha dado el Espíritu Santo, que era una promesa de Dios, que esto sucedería en aquellos tiempos, en los últimos tiempos. Entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos que empezar a interpretar correctamente las Escrituras. Es por eso que muchas personas se confunden cuando encuentran el Apocalipsis, que habla de los últimos tiempos, y entonces piensan que es una revelación nueva que solo es para el final de los tiempos. Pero nosotros, queridos hermanos, desde Pentecostés estamos viviendo en los últimos tiempos. Entonces, es cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo. Veamos lo que dice en San Lucas 10:16, porque, queridos hermanos, cuando Cristo funda su iglesia, a la iglesia le promete que quien a ellos los escucha es como que lo escucharan a él. Veamos lo que dice. En San Lucas 10:16 dice, dice así: quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cuando San Pablo dice que él recibió del Señor, es porque lo recibió de los discípulos, de los apóstoles de Jesús. Pero esta palabra no es de hombre, sino que es la palabra que el Señor Jesús le transmitió, les enseñó a los apóstoles. Entonces, cuando San Pablo habla de lo que recibió, lo recibe de los apóstoles que estuvieron con Cristo, que le transmitieron a él este mensaje. Entonces, al recibirlo él, es como si lo recibiera directamente del Señor. Porque San Pablo, queridos hermanos, fue él convertido por Jesucristo, pero fue instruido por los discípulos. Entonces tenemos que entender que cuando San Pablo dice que él recibió por revelación, entonces esto, queridos hermanos, cuando nosotros ya estamos en el caminar de nuestro Señor, en el camino de nuestro Señor, entonces nosotros vamos a tener revelaciones. Entonces, pero nosotros somos enseñados por alguien. Yo, queridos hermanos, tengo que tomar enseñanzas de la iglesia. La iglesia viene enseñada por los apóstoles. La fe viene transmitida de generación en generación, de los primeros apóstoles a los que se le llama los padres de la iglesia, que son los obispos, los sucesores de los apóstoles. Entonces, queridos hermanos, vamos a empezar a ver cuando San Pablo tuvo el encuentro con el Señor, para que veamos que el Señor no le metió la información de un solo a Pablo, sino que él fue enseñado por un apóstol. Veamos en Hechos 9:3, para que vayamos viendo que San Pablo también fue enseñado, y no es que recibió todo así como personas quieren decir. Dice así desde Hechos 9:3 al 12, dice así: sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto,
oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entra y le impone las manos para devolverle la vista. Palabra de Dios. Queridos hermanos, veamos que Jesucristo le dice a Saulo, primeramente lo tumba, lo deja ciego. ¿Por qué? Porque, como podemos ver, Saulo es una persona instruida y por eso él perseguía a la iglesia de Cristo, porque él en su conocimiento pensaba que estas personas estaban haciendo algo que no era correcto, estaban cambiando lo que era la ley, y él no estaba de acuerdo porque él era formado en la ley. Entonces él perseguía a estas personas porque según él estaban en contra de Dios, no estaban haciendo las cosas bien. Pero Jesús, cuando leímos nosotros en San Lucas 10:16, que él le dice que quien escuche a los apóstoles lo escucha a él, y quien lo escucha a él escucha al Padre. Entonces, queridos hermanos, cuando San Pablo es guiado a Damasco y este discípulo Ananías le impone las manos, entonces él puede ver. Entonces Ananías lo tiene que instruir en la ley, pero ya no en la ley de los judíos, sino en la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, vamos a ver cómo es que San Pablo es enseñado por los apóstoles y cómo se hace un apóstol. Porque apóstol, querido hermano, quiere decir, en nuestro idioma, quiere decir enviado. Entonces la iglesia, cuando se organizó, dejó de llamarle apóstol a los obispos. Entonces quedaron como obispos, pero los obispos también en nuestro idioma quiere decir vigilantes. Son los encargados de vigilar la sana doctrina para que nadie la pueda cambiar. Entonces, queridos hermanos, de esta manera es como la iglesia se viene organizando desde aquellos tiempos hasta el día de ahora, que ahora, pues como podemos ver, ya está bien figurada, está bien organizada, no como cuando empezó. Veamos en Hechos de los Apóstoles 13:2-3, y dice así: mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Palabra de Dios. Aquí podemos ver, queridos hermanos, que el Espíritu Santo les revela, cuando ellos están en oración, en ayuno, que ya es tiempo de que le impongan las manos a Bernabé y a Pablo y los envíe. Ya están preparados para ir a predicar. Eso es, queridos hermanos, lo que significa ser un apóstol, porque es un enviado. Queridos hermanos, vamos a conocer cómo es que la imposición de manos
hace ordenar a otro apóstol, hace que otro apóstol reciba el Espíritu Santo. Por eso las imposiciones de manos que se miran en la palabra de Dios son ordenaciones, queridos hermanos, es algo especial. Por eso San Pablo le va a decir a Timoteo que reviva el Espíritu Santo que recibió por la imposición de sus manos. Lo mismo se lo dice a Tito. Entonces es porque estas personas son ordenadas por otro apóstol para que ellos puedan llevar adelante el ministerio. La iglesia, queridos hermanos, no se termina cuando mueren los apóstoles. La iglesia continúa porque la iglesia tiene sus sucesores y los sucesores de los apóstoles son los obispos de ahora en día. Por eso es que el Papa es el sucesor de Pedro. También es un obispo, pero está en este momento en el lugar que le corresponde a Pedro como líder para guiar a la iglesia. No es que el Papa no peque. Queridos hermanos, es un ser humano, pero sin embargo es el líder que en este momento guía a la iglesia. Pues bien, vamos a continuar en Hechos 8:18. Dice así: al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo: dame a mí también este poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contestó: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Palabra de Dios. Queridos hermanos, aquí podemos ver que Simón, Simón el mago, se dio cuenta que cuando los apóstoles le imponían las manos a otro, esa persona recibía el Espíritu Santo y ahora esa persona podía imponer las manos a otra persona y transmitir el Espíritu Santo. Entonces él se le hizo fácil pedirles a cambio de dinero el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo que esto no se compra con dinero. Queridos hermanos, eso se ha traído de generación en generación. Las personas pueden tomar el seminario para querer ser un sacerdote, pero si el obispo no le impone las manos, no lo ordena, él no puede ser sacerdote, aunque tenga todo el conocimiento. Porque esto, queridos hermanos, se transmite por imposición de manos. Es por eso que Pablo le pide a Timoteo que no imponga las manos a nadie a la carrera, no vaya haciendo que se haga responsable de los pecados de esa persona. Veamos en Hechos 2:38, cuando Pedro predica y cómo, de qué manera empieza la iglesia a trabajar en lo que es la organización, el crecimiento de la iglesia. Veamos en Hechos 2:38 al 39, y dice así: Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Vamos a continuar en el 47 para que veamos de qué manera cuando Pedro predica, esto va creciendo y Pedro predica, se convierte entre 1000 personas y después vamos a ver la explicación. Si quieren ustedes pueden leerlo todo, pero yo tengo un tiempo corto, pero ustedes pueden seguir la palabra de Dios. Dice así en el 47: alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad
a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Cuando habla, en algunas traducciones dice claro que se unían a la iglesia, porque las comunidades, queridos hermanos, es lo que se refiere a la iglesia. Entonces, vamos a continuar leyendo en Corintios, en la primera de Corintios 12, 12, y dice así, de 12 al 15 dice, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Palabra de Dios. Queridos hermanos, San Pablo nos está enseñando que aunque todos somos muchos miembros, no formamos más que un solo cuerpo. Y esto, queridos hermanos, es la iglesia. Por eso es que estaba enseñando desde el principio qué significado tiene el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos, nos injertamos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es por eso, queridos hermanos, que no podemos estar separados del cuerpo. Es por eso que les decía que Martín Lutero, cuando se separó de la iglesia, él cometió un gran error porque separó a la iglesia. Es por eso que las personas ahora encuentran la Biblia, la leen, la interpretan a su manera y no la entienden. Porque la Biblia, queridos hermanos, se tiene que interpretar en el concepto que se escribió. Porque pueden decir que la Iglesia Católica no sabe interpretar la Biblia. Lo que pasa es que no conocen la doctrina de la Iglesia. Para poder entender la Biblia tenemos que conocer la doctrina de la Iglesia, queridos hermanos, porque la doctrina y la Biblia van de la mano. La Iglesia hace porque la Iglesia hizo la Biblia. Entonces la Biblia está de acuerdo a lo que la Iglesia predica. Queridos hermanos, las personas piensan que si no está en la Biblia, no se puede hacer nada más. Pero nosotros sabemos que venimos desde los apóstoles y muchas cosas no están en la Biblia. Cuando la iglesia estuvo en catacumbas o fue perseguida, entonces la iglesia vivía, digamos que la iglesia estaba en diferentes partes y las cartas, como un suponer, las cartas a los corintios, eso era lo único que tenían. Carta a los tesalonicenses, eso era lo único que tenían, las cartas que les mandó Pablo, y eso era lo único que ellos tenían de lo escrito de la palabra de Dios, pero sin embargo tenían la doctrina que se transmitía de uno al otro. Entonces nosotros, mucho de lo que celebramos en la iglesia, hay cosas que no están en la Biblia, pero viene de la tradición de los apóstoles, como por lo menos para el bautismo de niños. Nosotros lo hacemos porque es algo que no dice que se tiene que bautizar niños, pero viene desde los apóstoles y esa enseñanza viene desde ellos. Entonces nosotros no está en la Biblia claramente, pero no lo niega.
pero a la iglesia esta parte no nos afecta porque nosotros tenemos la tradición. Y nosotros, la tradición no es la que Cristo condena de la que es tradiciones de hombres, sino lo que hacían los apóstoles enseñados por Cristo. Para nosotros el bautismo es muy importante porque nosotros, queridos hermanos, reconocemos que por medio del bautismo, como lo dijo Jesús, se lo dijo a este maestro de la ley que le preguntó en San Juan 3:3 en adelante. Jesús es claro y dice que nadie podrá ver el reino de Dios si no nace de nuevo, si no nace del agua y del Espíritu. Queridos hermanos, Cristo nos da la regeneración de nuestro cuerpo en el bautismo. Él es el Todopoderoso, Él dejó lo que le estaba diciendo su ley, sus mandamientos. Entonces nosotros tenemos que obedecerle a lo que Él mandó. Entonces esto no es tradición de hombre, sino que es simplemente la iglesia, queridos hermanos, que viene desde los apóstoles, que hace esto porque lo recibió de los apóstoles. La Biblia, nosotros, queridos hermanos, la tenemos que entender dentro del concepto de la iglesia. Por eso tiene que ser guiada por el magisterio de la iglesia. Tenemos que apegarnos porque ellos nos enseñan lo que significa, lo poco que está en la Biblia. Porque la Biblia no es todo, queridos hermanos. Dice en el último capítulo del libro de San Juan, que es el 21, dice que si se hubiera escrito todo, no hubiera una librería que sostendría los libros. Entonces, si esto se escribió, es lo poquito para poder ser guiados nosotros para nuestra salvación. Y si esto poquito no lo podemos interpretar bien, entonces, queridos hermanos, andaremos siempre batallando. Es por eso que al principio les dije, cuando uno estudia teología, no puedes poner la teología sobre la Biblia. No, porque la Biblia tiene su propia teología. La teología nos ayuda a pensar, porque la teología es la ciencia de Dios, lo que nos ayuda a examinar las cosas de Dios, a entender cosas que no entendemos humanamente, pero no podemos negar lo que está en la Biblia para decir, no, eso no quiere decir esto. No, querido, lo que dice la Biblia, lo dice, solamente tenemos que entenderlo, a qué se refiere, o llegar lo que es el texto y el contexto para ver el contenido, buscar otras escrituras que son paralelas, que hablan de lo mismo, para ver a qué se refieren, para sacar un resultado. Esto es lo que se llama una exégesis. Entonces, queridos hermanos, vamos a continuar en el 12:26. Dice así en 1 de Corintios 12:26 al 28. Dice, si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros, cada uno por su parte. Y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestro, luego los milagros, luego el don de la curación, de asistencia, de gobierno, de diversidades de lenguas. Palabra de Dios. Aquí, queridos hermanos, San Pablo nos está enseñando que nosotros somos puestos en el cuerpo de Cristo, a unos como apóstoles, en segundo lugar como profetas y en tercer lugar como maestros y después los diversos dones. Queridos hermanos, aquí es donde
nosotros nos podemos dar cuenta que en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hay una jerarquía y no podemos brincar esta jerarquía. ¿Por qué? Porque nosotros, queridos hermanos, tenemos que estar edificados en primer lugar en el fundamento de los apóstoles. No nos podemos salir de esas bases. En segundo, en los profetas, que es la predicación. En tercer lugar, los maestros. Queridos hermanos, si hay maestros, nos tenemos que dejar enseñar de los maestros, si no, ¿para qué dejo maestros? Entonces, no podemos tomar las escrituras, empezar a decirle que las escrituras digan cosas que no dicen, solo porque a mí me conviene. Queridos hermanos, la palabra de Dios, si la seguimos, nos vamos dando cuenta que ella misma se va revelando por sí misma lo que quiere decir. Veamos lo que dice para que veamos que este proyecto de Dios, lo que es la iglesia, es un proyecto muy importante que nosotros no podemos, como dicen, despreciar, porque es algo muy importante y que fue pagado a precio de sangre. Y por eso es que tenemos que luchar, porque la iglesia, queridos hermanos, se mantenga incorruptible, se mantenga fiel en su doctrina, que no cambie su doctrina. Por eso es que se puso lo que es el líder, lo que es el Papa y los obispos, para que vigilen la sana enseñanza, lo que es la doctrina, no la cambie. Por eso yo como católico tengo que conocer la doctrina. No puedo yo enseñar lo que se me vengan ganas cuando estudio la Biblia y entienda algo. Yo tengo que enseñar lo que la iglesia ha enseñado por 2000 años. No puedo empezar con una enseñanza diferente, porque la iglesia es muy responsable y no me va a permitir que yo esté diciendo cosas que la iglesia, con toda su sabiduría que viene desde Jesús, transmitido a los apóstoles enseñando a los obispos, y han mantenido esta doctrina, yo vaya a empezar a decir cosas que no han enseñado nadie en 2000 años. Entonces, queridos hermanos, vamos a empezar en Hechos de los Apóstoles 20, 28 al 32, y dice así: tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Cuando se dice la grey, quiere decir la iglesia, queridos hermanos. Dice, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios. Aquí sí ya dice claramente que los puso como vigilantes, es lo que se llama obispos. Es lo que le decía. En nuestro idioma, en el castellano, obispo quiere decir vigilante. Entonces dice, puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Por eso es muy importante, queridos hermanos, el cuidar la iglesia, porque Dios mismo la adquirió con la sangre de su Hijo Jesucristo. Dice, yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Por tanto, vigilad y acordaos que durante 3 años no he cesado de amonestarlos día y noche con lágrimas a cada uno de vosotros. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darlos la herencia con todos los santificados.
Yo de nadie codicié plata o oro o vestidos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, San Pablo nos encomienda que cuidemos de la iglesia. Bueno, todos tenemos la obligación como personas que ya hemos sido bautizadas. Tenemos la obligación de proteger la iglesia, pero este encargo es especialmente para los obispos, porque él está hablando de los vigilantes que el Espíritu Santo puso para que cuiden, para que vigilen a la iglesia de Dios. Y esta iglesia es tan importante que fue adquirida a precio de sangre de su propio Hijo. Y nosotros sabemos que su Hijo se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, nosotros, conociendo la palabra de Dios, no podemos dejarnos arrastrar por personas que aún, porque está diciendo claramente que de nosotros mismos, o sea, de la misma iglesia, van a salir personas que van a arrastrar a otras, pero se van a salir. Por eso dice, salen. No están en la iglesia, queridos hermanos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza. Y esto pongámoslo como un árbol. Y si hay frutas podridas, entonces Cristo sacude el árbol para que las frutas podridas caigan y no sigan pudriendo a las demás. Es por eso, queridos hermanos, los escándalos cuando una persona no está haciendo las cosas bien en la iglesia. Entonces está atacando a la iglesia. Entonces nuestro Señor Jesucristo hace para sacarlo. Entonces estos escándalos, queridos hermanos, nosotros que estamos conociendo la palabra de Dios, no nos debe de afectar. Nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, a la doctrina, a la enseñanza pura. Y que no importe lo que hagan las demás personas, porque al fin y al cabo todos vamos a estar un día en el tribunal de nuestro Señor. Vamos a ser juzgados según nuestras obras, pero tenemos que estar edificados en el edificio que es el cuerpo de Cristo. No podemos estar edificados afuera. Tenemos que estar en el cuerpo. En el cuerpo, queridos hermanos, van a haber personas buenas y personas malas. Pero en el último día va a ser todo revelado. El que hizo el mal va a recibir su recompensa conforme al mal que hizo. Y el que hizo el bien va a recibir su pago. Es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos, queridos hermanos, si tenemos la promesa, que las personas que se han bautizado están escritas en el libro de la vida. Entonces estas personas son cristianas y tienen la promesa de Cristo que van a resucitar. Porque en el bautismo, queridos hermanos, nosotros somos rescatados del poderío del enemigo. Por eso es que la iglesia se preocupa tanto del bautismo, porque por medio del bautismo nosotros somos rescatados de las manos del enemigo. Y de esa manera nosotros nos liberamos de las manos del enemigo. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, le pasamos a pertenecer a Cristo, pero nosotros mismos somos los arquitectos de nuestra vida. Entonces nosotros vemos cómo nos vamos edificando. Nosotros somos como ladrillos en un edificio. Entonces nosotros tenemos que edificarnos bien. No importa, queridos hermanos, si alguien no hace las cosas bien. Nosotros tenemos que hacerla bien. Veamos lo que dice en San Lucas cuando Jesús, esta es la figura de la iglesia, y por qué nosotros creemos que Cristo dejó a Pedro como líder de la iglesia. Veamos lo que dice en San Lucas 5, 1 al 10, dice así: estaba él a la orilla del lago de Gesenaret, y la gente se agolpaba
sobre él para oír la palabra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ella y lavaban las redes. Se subió a una de las barcas, que era la de Simón. Le rogó que se alejara un poco de la tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: vaga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado, bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran y se ayudar. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que así casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago, Juan, hijo de Zebedeo, que era compañero de Simón. Jesús dijo a Simón, queridos hermanos, veamos. Jesús vio dos barcas. Entonces Jesús se subió a una de las dos barcas y escogió a la barca de Pedro. Le pidió a Pedro que remara mar adentro y que echara las redes. Entonces, queridos hermanos, aquí tenemos la figura de que Jesús escogió a uno que remara. El que llevaba el timón era Pedro, pero Jesús era el que predicaba desde la barca. Lo mismo sucede en la iglesia. El Papa lleva el control de la iglesia, pero es Jesús el que predica. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que tener un conocimiento. Aquí es donde nos ayuda la teología a entender cómo estas figuras, lo que es la barca, nos enseñan la figura de la iglesia. ¿Y por qué aquí están Santiago, Juan, los hijos de Zebedeo, que trabajan junto con Simón? Pero Jesús se dirige solamente a Simón, y veámoslo, dice así. En el 10 dice: y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Ven que ahí estaban dos apóstoles, y dice que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Queridos hermanos, la iglesia tiene esta figura. Jesús pide que Simón se aleje con la barca un poco de la orilla. Esto nos da una enseñanza que la iglesia, queridos hermanos, tiene que estar alejada de la bullicia del mundo para poder ser guiados por nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, queridos hermanos, está obrando dentro de la barca, que es la iglesia. Entonces aquí se dirige a Simón y le dice que él de ahí en adelante será pescador de hombres. Queridos hermanos, Dios tiene un plan y nosotros solamente, la teología nos ayuda para tener un mejor entendimiento,
Pero no tenemos que poner la teología por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios por sí misma se explica y nosotros, por medio de la teología, podemos tener una forma más clara de pensar, poder entender lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Pero no podemos negar lo que dice la palabra de Dios. Solamente tenemos que interpretarla, entenderla, a qué se refiere. Entonces nosotros, queridos hermanos, podemos ver que desde el principio Dios había anunciado por medio de los profetas. Cuando veamos aquí en Zacarías 6, 12 en adelante, dice así, pongamos mucha atención porque esto ya estaba anunciado, dice así, y le hablas de esta manera, así dice Yahvé Sabaoth, he aquí un hombre cuyo nombre es Germen, debajo de él habrá germinación, y él edificará el templo de Yahvé. Él edificará el templo de Yahvé, él llevará las insignias reales, se sentará y dominará en su trono. Habrá un sacerdote a su derecha y consejo de paz habrá entre ellos dos. Lo puedes ver, queridos hermanos. Está en Zacarías 6, 12 al 13. Dice, el germen se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que Él va a reinar, pero habrá una comunión con un sacerdote y habrá un consejo de paz entre ellos dos. Lo puedes leer, querido hermano, puedes estudiarlo y te puedes dar cuenta que ya la profecía, ya estaba profetizado que venía Jesús a edificar la iglesia y que había un sacerdote que iba a estar a su derecha y habría, veámoslo, vamos a leerlo una vez más despacio. Dice así, en Zacarías 6, 12 al 13 dice, y le hablas de esta manera, así dice Yahvé Sebaot, he aquí un hombre cuyo nombre es Germen. Debajo de él habrá germinación y edificará el templo de Yahvé. Él edificará el templo de Yahvé. Él llevará las insignias reales. Queridos hermanos, nos está diciendo que Él es el rey porque llevará insignias reales. Esto significa realeza. Se sentará y dominará en su trono. Aquí está claro, queridos hermanos, trono para un rey. Dice, habrá un sacerdote a su derecha. Esto, queridos hermanos, Cristo está en su trono, pero hay un sacerdote que está a su derecha. Y dice, y consejo de paz habrá entre ellos dos. Esto, queridos hermanos, es lo que se refiere. Que Cristo como cabeza, la iglesia como cuerpo, pero hay un sacerdote que está en común acuerdo con Cristo para guiar a la iglesia. Por eso, queridos hermanos, nosotros decimos que el Papa es infalible. El Papa no queremos decir que no es impecable o que no se equivoca. El Papa es un ser humano como cualquiera de nosotros. Pero Él es infalible cuando Él habla algo específicamente, cuando habla es cátedra. Él no va a hablar algo que el Espíritu Santo no se lo va a permitir. Queridos hermanos,
es en ese momento donde el Papa es infalible. No en todo lo que dice. El Papa se puede equivocar en otras cosas, pero cuando él dice que va a hablar es cátedra, él está asistido por el Espíritu Santo. Jesús lo va a guiar y no va a permitir que el Papa diga algo que él no está de acuerdo. Por eso es que la profecía dice que el rey estará sentado en su trono y habrá un sacerdote a su derecha y habrá una comunión de paz entre ellos dos. Ellos estarán de acuerdo. No puede el Papa decir algo que Cristo no apruebe, porque Cristo no le permitirá que diga algo. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos esa promesa en la Biblia y nosotros tenemos que decidir dónde queremos estar. Pueda que un obispo decida salirse de la iglesia, no esté de acuerdo con el Papa y decida irse, y habrán muchos que lo quieren seguir. Entonces yo, como conocedor de la palabra, tengo que tomar una decisión: o sigo al Papa que lo respalda, la oración de Jesús que hizo en San Lucas 22:31, y luego la promesa de pastor que le da en San Juan 21:15, o cuando le dice que le entrega las llaves cuando funda la iglesia en San Mateo 16:18 al 19. Queridos hermanos, nosotros somos responsables de cómo guiamos nuestra vida espiritual, de quién nos dejamos guiar. La palabra nos habla y nos da un mensaje claro, pero nosotros somos los que decidimos al fin qué fe tomar o qué camino seguir. Hay muchos hermanos que prefieren seguir su propia inteligencia o seguir a un hermano que le gusta cómo predica. Queridos hermanos, puede ser que prediquen muy bonito, pero yo prefiero seguir lo que dice la palabra de Dios, apegarme lo que me señala la palabra de Dios y no seguir a alguien que hable bonito, porque también San Pablo, también él advierte en 2 Corintios 11, todo el capítulo puedes leer, donde San Pablo dice que no es que él se sienta menos que esos superapóstoles. Dice, pueden ver el conocimiento que tengo de Dios. No es que sea gran bueno en palabras, pero sí en el conocimiento. Pues bien, queridos hermanos, en este momento yo les invito que si estos temas son buenos para tu educación, para poder conocer la verdad, poderte guiar en la palabra de Dios, pues comparte mis temas, suscríbete al canal y así de esa manera me ayudas para yo poder seguir compartiendo estos temas, poderte ayudar. Y puedes poner también comentarios. Querido hermano, te deseo que Dios te bendiga, te cuide, te guíe con su Santo Espíritu. Pídele mucho ciencia y sabiduría para poder tener ese conocimiento más claro de la palabra de Dios. Siempre haz una oración antes de empezar a estudiar cualquier tema para que Dios sea el que te guíe en todo momento. Pues bien, querido hermano, también te pido oración por tu servidor, para que Dios me permita seguir a sus pies, pudiendo llevar esa palabra, pudiéndola compartir con otras personas para que tengan un mejor conocimiento y de esa manera ser útil para las demás personas y servirle a nuestro Señor Jesucristo llevando el mensaje. Pues bien, querido hermano, Dios te bendiga, te acompañe siempre y te espero siempre. Y espero que me sigas y siempre, si te gustó, pues ahí está para que puedas